El viernes, en Maldonado, el presidente de la República participó del America Business Forum, allí donde estuvo, entre otros, Luis Suárez, Tinelli, gente representante de Disney, también de Amazon, donde el presidente de la República, en una entrevista, allí un encuentro muy distendido con Ismael Cala, el conocido periodista latinoamericano, hizo referencia a varios temas, desde los políticos hasta los personales. Pero nos vamos a quedar con los políticos, obviamente, y una de las referencias que hizo el presidente de la República es que antes de fin de año Uruguay enviará una carta solicitando adherir al TPP. Entonces nosotros estamos rumbo a firmar un tratado de libre comercio con China. Antes de fin de año, ya les adelanto, vamos a presentar la carta de adhesión al CPTPP, que es el Transpacífico. Y estamos negociando con Turquía porque nos vamos a abrir al mundo. Si nos acompañan, mejor, somos más fuertes, pero si no, vamos a ir. Justamente en este marco del Tratado Transpacífico, ayer Chile ratificó su votación con respecto a este acuerdo. ¿Qué es el TPP y qué significaría para Uruguay integrarlo? Vamos a conversar de eso en esta mañana con Gonzalo Olegini, que es máster en negocios internacionales y además consultor en estos temas. Olegini, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Olegini, en primer lugar, ¿qué es el TPP? Para aclarárselo a la audiencia. Bueno, a ver, el TPP es un acuerdo que tiene un formato de lo que podemos conocer como un tratado de libre comercio, ¿no? La diferencia quizás que tenga y que llame la atención es que tiene 11 países, ¿no? Uh-huh. Y 11 países en algún sentido con una centralidad Asia-Pacífico, pero igualmente también encontramos países latinoamericanos, entonces es un acuerdo bastante abierto, pero desde el punto de vista formato estamos hablando de un TLC, de lo que conocemos como un tratado de libre comercio. Ese es básicamente el formato de la... Ajá. Recordemos que esos 11 países son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, y ahora también sumamos a Chile en función de lo que resolvió ayer su parlamento. Sí, es verdad, hace un par de semanas Malasia ratificó el acuerdo, o sea, el acuerdo tiene un proceso de firma, el cual estaba firmado por todos, y después un proceso de ratificación. El proceso de ratificación faltaban Malasia y Chile, Malasia lo hizo hace un par de semanas y Chile lo hizo ayer en el Parlamento, lo transformó en ley, como cualquier tratado que va al Parlamento, y se ratifica en formato de ley, con lo cual los 11 países ratificaron el tratado, y obviamente comienza su proceso de implementación entre todos, ¿no? Uh-huh. Olegini, ¿qué significaría para Uruguay integrar el TPP? Esa es una muy buena pregunta, porque Uruguay está claro que su inserción internacional debe ser más allá de la región, eso lo tenemos claro, el Mercosur es un actor importante para el Uruguay, pero no es el único. Y la inserción internacional implica abrirse al mundo. Y el TPP nos genera oportunidades, por ejemplo, con países que Uruguay intentó bilateralmente hacer un tratado de libre comercio y no obtuvo los resultados deseados, básicamente no se abrió esa puerta, por ejemplo, como el caso de Japón, que es uno de los países uh-huh. que está ahí adentro, ¿no? Y también el tema de que es un acuerdo de lo que se llama de última generación, que toca temas relacionados con todo lo que es el tema comercial, pero de última generación. Cuando hablo de última generación estoy hablando de temas como, por ejemplo, las reglas de origen de los productos. Hoy vivimos en un mundo en el cual los productos ya no se producen en un lugar solo. Pensemos, por ejemplo, en un celular, ¿no? Que claro. Tiene la batería de un país, el software de otro, la pantalla de otro, lo arma otro y terminas configurando un producto. Bueno, ¿en qué países es el producto? Esa es una muy buena pregunta que el día de hoy no está resuelta claramente. Y este tipo de tratados, cuando hablamos de tratados modernos, buscan de dar respuesta a este tipo de cosas, a planteamientos claro. actuales del comercio internacional, ¿no? Uh-huh. Usted realizó una entrevista con Revista Verde en julio de este año, donde dijo que el nivel de acceso preferencial de Uruguay pasaría del 8 al 40% si se avanza con China y con el Acuerdo Transpacífico. Porque otra cosa que decía el presidente de la República en ese fragmento de audio que escuchábamos es que Uruguay tiene abierta la posibilidad de este tratado de libre comercio con China, que ya se está negociando, otro con Turquía y también el Transpacífico, ¿no? Exacto, eso mismo que yo aclaraba en ese momento es actualmente Uruguay, para que la audiencia entienda, tiene un acceso a través de tratados comerciales de más o menos entre el 8 y el 9% de lo que es el comercio global, ¿verdad? Con China iría a poco más de un 22, y después si le sumamos el TPP andaríamos por encima de un 40, con lo cual se daría un salto de calidad importante en cuanto al acceso preferencial
con 2 tratados, porque el tema es que Uruguay no tiene tiempo para sentarse a negociar bilateralmente con 10, 15, 20 países, como hizo Chile en 30 años. No tenemos más ese tiempo. Entonces tenemos que avanzar casilleros de a 2, de a 3. Y el TPP es una oportunidad de lograr acuerdos con países que hoy no tenemos acuerdos, que difícilmente lo logremos de forma bilateral, y eso, como decía, un salto del 8 al 22-23 y del 22-23 al 40. Ollechini, ¿es el TPP solo o es el TPP más China, es el TPP más Turquía? Se lo pregunto porque lo que usted decía recién también, las capacidades negociadoras que pueda tener Uruguay para integrar distintos acuerdos. Bien, a ver, acá hay que remarcar 2 cosas. Con China es una negociación de 0, por lo cual requiere mucho más recursos humanos. El TPP es un acuerdo que ya está hecho, que eso también tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Uno se enfrenta a un acuerdo que ya está prácticamente diseñado y tiene que sentarse a negociar algunas excepciones con respecto al tratado que uno quiere que esas excepciones no le funcionen. Por ejemplo, en el TPP, en lo que es el capítulo 11, se habla de todo lo que es el tema público, ¿no? De la contratación pública. En Uruguay estamos hablando de un país en el cual el peso de las empresas públicas es muy grande. Bueno, ahí Uruguay, cuando vaya a negociar el ingreso al TPP, hay algunas excepciones que va a querer en ese capítulo. Eso hay que sentarse a negociar particularmente, pero no hay que negociar todo el tratado entero. Entonces necesitamos menos recursos humanos que si tenemos que hacer un tratado de 0. Eso es claro, ¿no? Claro. En este contexto, ¿qué es lo que pasa con el tema Mercosur? ¿Hay fricciones? ¿Podría haber fricciones si Uruguay solicita el ingreso a este tratado? A ver, yo creo que el Mercosur, lentamente Uruguay ha ido planteando su necesidad de la negociación bilateral. Yo creo que el Mercosur ha ido entendiendo esta posición, no quiere decir que la comparta, pero sí la ha ido entendiendo, y mismo hemos visto que la temperatura negativa con respecto a la negociación de Uruguay de forma bilateral ha disminuido. Yo creo que Uruguay tiene que seguir este camino y tratar de lograr estos tratados para lo que decíamos, pasar de ese 8 o 9% a ese 40%. Pensemos que países como Chile tienen el 92-93% del comercio global con acuerdos. Claro. Nosotros estamos en el 8, 9. O sea, hay un camino por recorrer enorme. Va a ser muy difícil llegar a ese 90 en el corto plazo, pero por lo menos Uruguay tiene que hacer 2, 3 movidas de tablero de ajedrez para tratar de llegar a ese 40. Y los identificados que suman esto, en este caso, son claramente China y el CPTPP, ¿no? Ollechini, para los que no tienen muy claro este tema, ¿qué productos se podrían ver beneficiados o qué producción uruguaya se podría ver beneficiada de ingresar a un tratado como el TTP? Bueno, el TPP es un acuerdo que es muy abierto y prácticamente incluye, diría yo, todos los productos y los países, en algunos casos puntuales, cada país ha pedido algunas excepciones. Y ahí es donde Uruguay juega esa parte de negociación, con lo cual la parte final de qué productos va a depender de lo que Uruguay negocie para ingresar al tratado. Pero mayormente yo creo que el universo de los productos que el Uruguay está produciendo hoy se van a beneficiar. Además que ahí adentro no nos olvidemos que hay 2 países competidores, ¿no? Como el caso de Australia y Nueva Zelanda, con lo cual es igualar con ellos el ingreso a países como por ejemplo Japón. Claro. Con respecto a este tratado, Ollechini, y al vínculo eventualmente con el Mercosur, se lo planteaba porque esa posibilidad que había planteado Uruguay de flexibilizar el bloque permanentemente ha encontrado detractores, ¿no? Entonces es como ir otra vez a golpear la misma puerta. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí el efecto principal que hubo, recordemos que Uruguay siempre tenía el apoyo para la apertura o la negociación bilateral de Paraguay. Ahora, ¿qué sucedió? Paraguay en un momento se bajó eso, por llamarlo de alguna manera, porque el primer acuerdo que Uruguay plantea es con China. Y recordemos que Paraguay tiene relaciones con Taiwán, con lo cual estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es el CPTPP, que no está China, y otra cosa era el caso de China. Por eso Paraguay también miró un poco de recelo esa negociación bilateral del Uruguay. No por la negociación en sí, sino por quién era el actor que estaba del otro lado. Entonces creo que eso va a ir cambiando a medida que Uruguay vaya poniendo sobre la mesa, como en este caso, otros actores como los del CPTPP. Bien, Ollechini, yo le agrego, en materia arancelaria, ¿cuáles serían los beneficios? Los beneficios mayormente en este tipo de acuerdos es lo que se llama un calendario de grabación, se define un plazo de tiempo, y en ese plazo de tiempo, que depende de la negociación, que mayormente siempre son 6, 8, 10, 12 años,
los aranceles de los productos que ingresan a esos mercados van a cero. Paguen 20, 30, 10, 12, 14 o 40 o lo que paguen. La idea de estos acuerdos es llevarlo a cero en un plazo determinado. O sea que uno cuando termina la negociación tiene claro en qué tiempo esos aranceles van a ir a cero. ¿Qué logro con eso? Bueno, obviamente ingresar, por llamarle de alguna manera, más barato a esos mercados, ¿no? Claro. Y recordemos que los aranceles son tasas previas al cálculo del precio de importación de cualquier producto, con lo cual tiene un doble impacto para el importador de los países que nos compran nuestros productos. Entonces, reducir, eliminar esos aranceles tiene una ventaja económica enorme, ¿no? Una última pregunta, Olegini, de mi parte por lo menos, con respecto al tema de la elección en Brasil, que se va a dilucidar sobre finales de este mes, y cuál es la incidencia que pueda tener en este tema, por ejemplo, o también en la flexibilización del Mercosur, porque parece allí que hay posiciones distintas o divergentes entre un Lula presidente y un Bolsonaro reelecto. Sí, a ver, yo creo que ahí yo haría una pequeña salvedad, independientemente de estamos en campaña, y obviamente en campaña los discursos políticos van hacia un lado y hacia lo que mayormente el votante o el votante de cada uno quiere escuchar, y también tengo que conseguir votantes del otro para tratar de ganar, más en una elección, en un balotaje. El gobierno brasileño, sea de Bolsonaro o sea de Lula, seguramente el ministro de Economía vaya a ser una persona que esté más afín al tema de las negociaciones comerciales internacionales. O sea, Lula ya presentó su ministro de Economía y tiene una forma de pensar muy similar al que está ahora. Con lo cual, creo que desde el punto de vista de las negociaciones comerciales no vaya a haber cambios y Uruguay pueda sostener esta dinámica que tiene ahora. Gonzalo Olegini, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes y hasta la próxima.